Gracias. Bueno, hola Federico. ¿Qué tal, Johnny? Buenas ¿Cómo noches, estás? bienvenido. Un placer, ¿cómo estás? A ver tu cara, te voy a semblantear. Estoy más viejo, ¿no? No, eso no es un problema. ¿Estás nervioso? ¿Estás tranquilo? Súper tranquilo. ¿Súper tranquilo? Súper tranquilo porque, ¿Sí? y esto lo hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Nos preparamos para este momento. Digo, ¿Sabías que...? hay una serie de factores, claramente sabíamos que cercano a las elecciones la oposición iba a querer atacar, lo está haciendo con el ancla fiscal y todo proceso electoral trae incertidumbre, con lo cual sistemáticamente fuimos haciendo una serie de pasos para llegar de la mejor manera posible con macrofundamentos muy fuertes. El superávit fiscal, no hay emisión monetaria, y esto es importante para entender por qué esta vez es diferente y por qué es sostenible esta venta del Banco Central. ¿Te acordás que ya había pasado, no algo así, Por eso, tuvimos esta misma discusión, no discusión, pero vos me decías, tranquilo que esta vez es diferente porque hay superávit totalmente, comercial pero y fiscal? déjame llegar al hilo conductor y vamos a entender bien esta parte. Entonces, Dale. el superávit fiscal, no hay emisión monetaria, el Banco Central está recapitalizado. Sí. En enero, Finanzas hizo una extensión de vencimientos de deuda del Tesoro. Sí. Se terminaron con las LEFIs, que era 15 billones de pesos que vencían todos los días. Sí. Entonces todo eso lo hace mucho más fuerte a lo que es el sistema macroeconómico. Y algo que te lo está demostrando y que no ha pasado nunca, a pesar de la tensión cambiaria y de la tensión financiera que genera la incertidumbre política por una oposición que quiere golpear el ancla fiscal y porque obviamente el mercado se asusta si viene la oposición, la inflación está en los mismos niveles. No hubo un salto inflacionario ¿No se va a disparar a pesar ahora? de la corrección del tipo de cambio y no va a pasar porque tenemos los fundamentos sólidos. Okay. Entonces, y acá algo que es muy importante entender. Sí. Estamos hablando de el Banco Central vende dólares. Muchos. Bueno, Estamos de acuerdo que es primero, mucho. 678 millones es mucho. bueno, en comparación con los 25.000 millones de dólares que lleva comprado este Banco Central de esta gestión, que es récord, no es nada. ¿Hay poder de Entonces, fuego? hay munición de sobra. Munición de Por sobra. eso se capitalizó al Banco Central. Pero esto no solamente tiene que ver con la munición en dólares, sino por lo que te explicaba. La cantidad de pesos que hay en la economía, y esto es lo que es diferente respecto a todas las otras veces, está fija y está fija en un nivel ridículamente bajo. Hoy la base monetaria, la cantidad de pesos que está dando vueltas, es 5 puntos del producto, cuando en condiciones normales de presión y temperatura, eso es 9 o 10 puntos del producto. Entonces, imagínate que vos acá tenemos dos torres, Sí. el Banco Central. Sí. Tiene una torre que son dólares y tiene una torre que son los pesos que pueden ir contra estos dólares. Exacto. Cuando el Banco Central, en el techo de la banda, como está sucediendo ahora, vende dólares, va vendiendo dólares, primero partimos de la base que hoy la cantidad de dólares es mayor que todo el circulante de la economía. Ok. Mirá si no hay poder de fuego al tipo de cambio del techo de la banda. Sí. Segundo, cuando vende dólares, va bajando la torre de dólares y va bajando la torre de pesos. Sí, se le va quedando el que la central. torre de pesos y la chupa el central Sí, claro. y muere. Y la torre de pesos ya está en un nivel ridículamente bajo por todo el orden monetario que fuimos Se llama haciendo. absorber pesos. Por toda la absorción de pesos que se fueron haciendo. Entonces, eso es lo que te pone el límite. ¿Por qué? Mientras vas vendiendo dólares y chupando pesos... Una pulseada entre pesos y dólares. Pero fíjate la diferencia. Esto, que ya estaba en un nivel ridículamente bajo, no puede bajar mucho más. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vamos a volver a una economía de trueque? Claro. ¿Vas a ir vos a la panadería a comprar y vas a llevar un sillón? La torre no hay más dólares, no hay más Vos pesos. estás con la torre de los pesos, yo te llevo la torre de los dólares. Pero por ¿Cuántos eso, dólares tenés? Hoy tenemos de munición, de liquidez, cerca de 20.000 millones de dólares. ¿De libre disponibilidad? De liquidez, De liquidez. que se puede usar de munición. Pero 20.000 millones de no la vas a usar porque en la medida que vas vendiendo, la cantidad de pesos llega a un nivel ridículamente bajo y no vas a ir a una economía de trueque. Y esa es la gran diferencia con todos los procesos anteriores, porque en los procesos anteriores, donde un banco central vendía dólares, ¿qué pasaba? Vendía dólares contra pesos, pero ¿qué pasa? La canilla, la manguera entre el déficit fiscal y la emisión monetaria seguía conectada. Entonces la cantidad de pesos, la cantidad de dólares te bajaba y la cantidad de pesos, ¿qué pasaba? Bajaba y volvía a subir. Eso era lo que... Pero se entiende esta parte. Eso es lo que hacía insostenible. Entonces ahora la cantidad de pesos está fija. Cuando vendés dólares con munición de sobra, puede bajar y no mucho más, porque si no te vas a un nivel ridículamente bajo, que es el capital de trabajo con el que funciona la economía. Lo explicaste claro. Y tercero, Sí. hoy en el dólar de 1.450, que es el techo de la banda, Sí.
es un tipo de cambio real alto, es un dólar alto. Ya quedó vieja el techo de la banda. No, al contrario. Como si ya hoy lo pasó, 1.515. No, pero eso es el contado con liqui. Te estoy diciendo que un dólar de 1.500 sí. es un dólar recontra alto para los fundamentos que tenemos. Macri cuando sale del cepo y se va el dólar a 15, sí. eso a precios de hoy era un dólar de 1.250. ¿Alguien decía en la época de Macri que el dólar estaba atrasado? Bueno, hoy es de 1.500. Entonces, ¿y por qué sigue subiendo? Y con fundamentos mucho mejores, porque con Macri había déficit fiscal de 6 puntos y déficit de cuenta corriente de 3. Hoy con mejores fundamentos y un dólar que está en niveles muy competitivos, 1.450 contra los 1.250, además tenés que es un dólar competitivo. Me queda clarísimo. ¿Por qué sigue habiendo presión? Sí. Y lo veíamos en el riesgo país. Sí. Porque después de las elecciones, el mercado y la gente tiene miedo que vuelva a la posición que siempre fue con el déficit fiscal, la emisión monetaria, el aumento de la pobreza. Hay miedo que vuelva el kirchnerismo en el mercado y en la gente. Y se dolariza. Pero está claro en ese gráfico. En ese gráfico el riesgo país se dispara después de las elecciones, cuando tenés los ataques de la oposición que quiere golpear el ancla fiscal y en la medida que el mercado se asusta porque piensa que no puede continuar en las próximas elecciones presidenciales este modelo. Entonces, eso es lo que asusta. Sí. Por eso tenemos la macro sólida y por eso no hubo traslado a la inflación. Y por eso tenemos las municiones suficientes, dada la cantidad de pesos, para defender el techo de la banda y además, como dijo el ministro, porque este es otro tema que preocupa al mercado, estamos trabajando en distintas estrategias que se van a cerrar en estas semanas para despejar y para hacer los pagos de los vencimientos de deuda de enero 26 y julio 26. ¿Cómo lo van a garantizar? Como lo hicimos siempre. Nosotros pagamos cash todos los vencimientos de deuda porque no tenemos acceso al financiamiento. Por ejemplo, un préstamo de emergencia del Tesoro. No te puedo dar los detalles, pero claramente este es un equipo que de finanzas tiene obviamente experiencia, sobre todo el ministro de Economía. No te puedo dar los detalles porque eso lo maneja el ministro, pero tenemos 3 estrategias que se están generando y que claramente van a despejar el vencimiento de enero 26 de los bonos en dólares y de julio 26. Entonces, yo soy periodista y te lo tengo que preguntar. No me descartás cuando yo te digo puede haber un préstamo de emergencia. ¿Cómo te voy a descartar? No lo descartás. Se están trabajando todas las líneas para reforzar reservas del Banco Central y para... Por eso es clave para que el riesgo país deje de subir. Pero obviamente, claro. Es en lo que, no sé, digamos, en lo que todos los pasos que estamos haciendo es porque sabíamos que íbamos a estar, estas negociaciones no se hacen de un día para el otro, se vienen haciendo hace meses. Como siempre hicimos, siempre pagamos, por eso compramos 25.000 millones de dólares. Esta es la gestión que más dólares compró. Claro. Lo que pasa es que las reservas no subieron en esa cuantía, ¿por qué? Porque pagamos cash todos los vencimientos de deuda en dólares. Ahora, pensemos eso no va a cambiar. Pero pará. Perdieron por 14 puntos la provincia. Ahí se empieza a ir todo. Aparecieron los audios, yo creo que eso también colaboró, eso es análisis político mío. Le voltearon 3 vetos al presidente. Perdieron 15 votaciones consecutivas. ¿No hay algo más político que económico? ¿Pensás? Totalmente político. Esto es un riesgo político, oposición que golpea el ancla fiscal, perspectiva de que la oposición tenga mejores chances en las elecciones. Algo malo de ustedes, una crisis de confianza. Entonces, no, crisis de confianza no, porque el riesgo país sube cuando el mercado piensa que pueden volver la oposición. Confianza política, ¿vos entendés lo que política en términos de que vuelva la oposición. Claramente, ahí está el problema. Eso sí es igual a lo que pasó en agosto de 2019. Siempre pasa eso. O sea, cuando pensás que el gobierno que hace los deberes, que hace ortodoxia fiscal y monetaria, y que además ha llegado a la micro, porque este es otro punto donde... Pero la macro llegó a la micro. ¿Cómo no va a llegar la macro a la micro cuando sacaste más de 12 millones de personas de la pobreza? Pero perdieron en la provincia. ¿Cómo? Pero no importa. Pero ahí sacaron más de 12 millones de personas de la pobreza. Cuando hoy tenés boom de créditos hipotecarios. Porque además hay que analizar nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida era riesgo de hiperinflación. Un banco central con 11.500 millones de dólares de reservas negativas. Deuda comercial por 50.000 millones de dólares. Entre pasivos remunerados del Banco Central y deuda del Tesoro con PUT, había casi 90.000 millones de dólares de deuda a un día en pesos. Perfecto. Entonces, ¿pero no crees que todo eso hay un problema con la micro de la gente que no llega a fin de mes? La macro hizo mucho por la micro, porque la macro es el conjunto de la micro. Entonces,
12 millones de personas de la pobreza que salieron, hoy la gente tiene crédito hipotecario, tiene crédito para una casa. Pero hay mucha gente falta mejorar para pagar las cuentas, la luz, el gas. Pero falta mejorar porque el punto de partida, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El punto de partida fue lo peor de lo peor. Ya lo sabemos. Entonces, pasaron 18 meses. Sí. Lo que te dice es que este rumbo, si en 18 meses sacaste 12 millones de personas de la pobreza y pasaste de riesgo de hiperinflación a sacar créditos hipotecarios, significa que este es el rumbo. El rumbo es tener superávit fiscal, cortar la emisión monetaria, honrar las deudas y recapitalizar el balance del Banco Central. Eso está claro. Ahora, cuando hay un contexto político y el mercado y la gente se asusta porque puede venir la oposición que va para el otro lado, ahí se genera la tensión financiera y la tensión cambiaria. Como tenés la macro blindada y tenés el Banco Central fortalecido y los ratios de deuda son muy bajos, bueno, a pesar de este contexto y de la corrección del dólar, en otro contexto la inflación se hubiera ido al 6-7%. Y hoy sigue en la zona de 2%. A Miguel Pichetto, ya que hablas de la oposición, diciendo que ustedes, el Banco Central, vos sos el Banco Central, sos director del Banco Central, no está reaccionando. Después Lucas te quiere hacer una pregunta. ¿Tenés Pichetto para verlo? Dale. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo ve todo? Bueno, no lo veo muy bien. Me parece que es obvio que en el plano económico están ocurriendo cosas que no son convenientes. Hay una aceleración en el tipo de cambio, en el dólar, y no vemos que la autoridad del Banco Central tenga lo que tenga que tener para frenar la corrida. Pero bueno. No están teniendo lo que tienen que tener, dice, bueno. Yo te contesto con números, ¿no? O sea, nunca hubo un Banco Central tan fortalecido como en esta gestión, en términos de la cantidad de dólares que tiene después de la recapitalización que se hizo, con estos 20.000 millones de dólares, con lo que hizo el préstamo del fondo, donde el Tesoro recapitalizó al Banco Central, más el repo que hizo el Banco Central, más lo que compró el Tesoro. Pero vos entendés, vos entendés la que genera angustia cuando, por más que, sin ser economista, sin la parte técnica, cuando ves que se gastaron 678 millones de dólares, decir, che, ¿qué está pasando? ¿Entendés esa pregunta? Pero entiendo. Decir, che, epa. Pero después de haber comprado 25.000 millones de dólares, digamos, y estás defendiendo la estabilidad nominal haciendo eso. Y eso lo haces, nominal significa la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Y eso lo haces porque tenés fundamentos. Los fundamentos, tenés superávit fiscal, no tenés emisión monetaria. La cantidad de munición de dólares es más que suficiente dada la cantidad de pesos. Los ratios de deuda son muy bajos. Recapitalizaste al Banco Central. Entonces, tenés los fundamentos. El nivel es un nivel 1.500, la salida del cepo de Macri era 1.250. Es un tipo de cambio real que se depreció, que ganó competitividad justamente por hacer bien las cosas. Bueno, porque la corrección del dólar no se fue a inflación. Entonces, tenés los fundamentos, es un nivel razonable y lo estás haciendo justamente porque el Banco Central tiene las municiones y porque, sobre todo, porque la cantidad de pesos está fija en un nivel ridículamente bajo. Y la manguera que conectaba el déficit fiscal con la emisión monetaria no existe más, porque ahora hay superávit fiscal y no hay más emisión monetaria. Una de las últimas, y ya cerramos con abrile a Lucas, pues si no, no. Sí, yo me quedé pensando en algo que vos decías de que obviamente hay muchos factores o gente que habla del riesgo de la vuelta del kirchnerismo y eso está tensionando el dólar. Pero también siento que el dólar empezó a subir antes de que pierdan las elecciones. De hecho, tuvieron que poner una tasa de interés muy alta para que la gente no compra dólares y el riesgo país también se fue después del caso español o antes de las elecciones. Y esa pregunta está concatenada con la que te voy a hacer ahora. Es, si todo lo que está pasando en la economía depende del riesgo de que vuelva el kirchnerismo, ¿qué pasa si no hacen una gran elección en octubre y aumentan las posibilidades de que vuelva el kirchnerismo? No, la tensión se agudiza después de las elecciones. Está en el gráfico. El apretón monetario que se hizo preventivamente, justamente porque sabíamos, justamente, el riesgo país. Este equipo económico fue haciendo siempre pasos y anticipándose a las situaciones. Por eso el superávit fiscal, por eso cortó la emisión monetaria, por eso recapitalizó al Banco Central junto con la salida del cepo, por eso se terminaron con las LEFIs, digamos, todo eso. Se venían preparando. Y el apretón monetario que se hizo en agosto fue justamente también para contrarrestar la caída en la demanda de dinero que generaba la incertidumbre política. ¿Me paro un segundo? Por favor. Vos decís que el problema estuvo acá. La elección fue el 7, ¿no? Pero es evidente. El problema, paro yo. Mirá. Paremos los dos. Acá está el problema. Más divertido. Este es el problema. ¿Y acá? Y acá. Y acá también. Este no es el problema. Movimientos
Estos son movimientos que podés tener. Acá fue Pero, o sea, la evidente. elección. Esto es el problema y acá, claramente, o sea, tenés... ¿Y acá qué hay? Acá perdiste la provincia. Perdiste por la elección 14. y después acá, hay una dinámica donde el mercado Congreso. se va asustando, el Congreso, y el mercado se va asustando porque también va internalizando este resultado electoral. Para, no te sientes. ¿Y ahora va para allá o va para acá? Va a ir para abajo, en la medida que lo puedas estabilizar y los fundamentos están para eso. ¿Seguro? Sí. Quedó pendiente lo de octubre, que no terminó de responder. ¿Qué pasa si octubre no es una gran elección? Era la pregunta que le estaba haciendo. Ah, ¿Va para arriba o para abajo? Bueno. Si pierde en octubre. Primero que hay tiempo para encauzarlo políticamente. Para recuperar. Sí, tenés casos como el kirchnerismo en el 2009. Tuvo una mala elección en 2009 y después en 2011 sacó el 54% Bueno, porque ahí tuvieron de 2 los años, votos. acá tenés un mes. Por eso, no. Esta es una elección de medio término. Después. Ah, tenés para tiempo ganar en 2027. Exacto. Y lo importante es que los fundamentos económicos estén sólidos. Cuando vos tenés los fundamentos económicos sólidos, puedes tener temblores, pero eso no te desestabiliza. Bien. Y eso es lo importante. Federico, gracias. Un placer. Veremos el lunes. La última. El lunes puede haber, no sé, 600 millones más. 700. ¿Hay un número para decir, no, hasta acá no vamos a Lo gastar? importante es entender lo que te expliqué. No, Porque eso cuando yo lo vos entendí. vas alargando Lo dólares, cada entendí. vez hay menos pesos Pará, y ya estamos llegando en una cantidad de pesos que estás en el límite de inferior. O sea, va a haber un momento donde ya no va a haber pesos. Exactamente. Y van a ganar la y la pulseada. munición de dólares. Y al mismo tiempo estamos teniendo negociaciones para reforzar la munición. ¿Sabés mi preocupación? Que te quedes antes sin dólares. Esa es mi preocupación. No, imposible que pase. Imposible. Exacto. Bueno. Gracias, Federico. Un placer. Un placer. Gracias Federico a vos. Furias. Dame Milei un segundo en vivo y me voy a sentar ahí con los chicos. ¿Para Gracias, qué? Federico. Placer. Para Esto es Milei financiarlo en con Córdoba. deuda y arruinarle la vida a A ver, nuestros Lucas, hijos y está a nuestros Adorni, nietos. está Karina Adorni, Milei. Karina que lo Milei, quiere el candidato de Milei en Córdoba. Acordate que lo veníamos contando, Milei va no solo a nacionalizar la campaña, sino a ser la cara de la campaña en cada provincia. Hay que ver qué provincias recorre. En este caso está bancando a su embajador en la provincia y lo vamos a escuchar. O nos quieren romper la cabeza con impuestos. Escuchaba el otro día a un ex gobernador muy cercano acá. A Schiaretti, ¿no? A ver. Están por entrar Schiaretti. Están en campaña. Que proponía en campaña lo peor de todo, que fue candidato presidencial. Schiaretti, confirmado. Proponía aumentar el gasto público en 7 puntos del PBI. Julia Dazo. Y lo interesante, ¿cuál es la solución? Deuda y romper las generaciones futuras. Emisión monetaria y arruinar a la gente con inflación. ¿Acaso qué quiere? 7 puntos financiarlo con el IVA. Para eso tendrían que llevar el IVA al 42%. Es decir, nos quieren cagar de hambre. Epa, fuerte. Nos quieren cagar de hambre. Nos quieren esclavos para que tengamos que vivir de sus dádivas. Seguro que le va a aparecer algún progre que les va a decir, no, hay que ponerle impuesto a los ricos. Si hacen eso, los ricos se van. Van a decir, hay que ponerle impuestos a las empresas. Si le ponen impuestos a las empresas, van a quebrar las empresas y nadie va a tener trabajo. Hay que entender que la Argentina sale con los empresarios y con los trabajadores, todos juntos haciendo una Argentina más grande. Bueno, en campaña, hoy le pido disculpas a Luis Juez después del exabrupto ponele del Gordodán. Como decías, Lucas, tiene que hacer una buena campaña y una buena elección en Córdoba, porque Córdoba es importante, Casi 10 tiene que puntos de la- sumar votos. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Sí. Santa Fe. Y el elector de Córdoba representa el 9 y pico de todo el país. Fíjate igual cómo cambió el tono, ¿no? A la tarde habló para empresarios, Círculo Rojo, mucho más moderado. Ahora ya está más en el Milei que conocemos, ¿no? Inflación. Y sobre todas las cosas, no queremos el modelo donde tenemos que despedir a nuestros hijos en Ezeiza. ¿Viste? Apareció Epa, Ezeiza nuevo, ¿eh? Segunda vez que aparece Ezeiza, lo había dicho Adorni el otro día. Ezeiza, que fue estrategia de la campaña en 2023, están apelando a algo que les sirvió en 2023. No ya una campaña anti-K, acá le pegan a Schiaretti, que es peronista, entre comillas. Nunca más, Y vuelve Ezeiza. nunca más permitan
Nunca más permitan que la salida de Argentina sea de Ezeiza. La salida de Argentina es la libertad. La Argentina próspera es liberal. Mirá, pasamos de kirchnerismo nunca más a Ezeiza Sí, nunca claro, no. más. Están Cambio apelando de a otro- estrategia de Por campaña. eso- Un cambio de estrategia radical. Sí. Estamos a mitad de camino. Por eso les pido que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. Nunca 123 años vieron lo que está pasando hoy. Por eso les pido, no aflojen. Vamos, carajo, no dejen. La libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Vamos a ganarles el 26 de octubre. Pintemos Argentina de violeta. Muchas gracias. Bueno, terminó el acto de Milei en la provincia de Córdoba. Cambió, ¿eh? Es un cambio. Es interesante el cambio, sí. Y sigamos con el esfuerzo, un esfuerzo más, tratando de hacer empatía después de la derrota en la provincia de Acordate, Buenos Johnny, Aires. que la estrategia de campaña era kirchnerismo nunca más, kirchnerismo malo, no funcionó. Sí, sí, sí. Ahora están volviendo a restaurar el origen de la campaña, que es vamos a convertir a Argentina en un lugar para que tus hijos no se vayan a otro país. Una cosa, Muy bien. Patricia Bullrich, primerísimo primer plano. Recuerden que Bullrich le había sumado mucho en Córdoba, más que Bullrich el PRO en la provincia de Córdoba. Hoy habló muy bien de Macri. Hacía mucho tiempo que Milei le agradeció la presidencia. Dijo, yo soy presidente gracias a lo que hizo Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Lo decíamos antes, en Córdoba al PRO históricamente le fue muy bien a Juntos por el Cambio. Llegó a sacar el 70% de los votos en una elección de medio término, así que la puso ahí a Patricia Acá Bullrich, ¿no? Mirá, me escribió un diputado para recordarme algo interesante con respecto a lo que estás diciendo. El escenario que armó Milei es de 360, algo que creó el macrismo de alguna manera. Sí, sí. En el medio Macri y rodeado de toda la verdad. gente. Es verdad. Bueno, Gran ya dato. voy a ir a la mesa. Está Alejandro Finocchiaro, bienvenido. Está Pilar Raola, está Fede Domínguez, bienvenidos todos. Por supuesto que está Canaletti, Brunito y Lucas. Pero esto es lo que yo discutí acá, ¿no? Si hay o no un déjà vu. Un déjà vu, vos que tu programa se llama déjà vu, ¿no? Es ya visto en francés, algo ya visto. ¿Cuál es la definición de déjà vu? Experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Nadie quiere esto. Nadie quiere vivir, sentir un déjà vu. ¿Lo estamos viviendo? A ver. Y tranquilidad con lo económico porque nos quedan 22.000 millones. Tenemos Poder de fuego. poder de fuego. Ahora, hoy está bien, tenés poder de fuego. Yo esa frase ya la escuché, ¿eh? Por eso En el gobierno de Macri la escuché, ¿eh? Yo también la Tenemos escuché. poder de fuego y la ponemos sobre la mesa. ¿Te acordás que Es verdad, en el 2018 ¿Te acordás? 16 de diciembre, Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Hacienda, cumple con esta promesa campaña la salida del cepo cambiario. Al día siguiente, el 17, automáticamente el dólar en el Mercado Libre se va a 13.95. Abrió hace apenas una hora y pocos minutos. ¿Cómo le va a repercutir a la gente? Porque dice, bueno, yo no tengo pesos para comprar dólares, a mí no me importa en ese punto o en ese sentido. Pero todo esto va a traer remarcación de precios de manera veloz. Cuando el Banco Central hoy usó todo el poder de fuego que tenía disponible. ¿Cuánto vendió? Hoy el Banco Central vendió 250 millones de dólares de las reservas, que es el máximo que le permite vender por día el FMI. Martín Redrado denunció que Macri dejó que el dólar se vaya a donde se tenga que ir. Puse un portal, puedo poner cualquier otro, que está el mismo título, porque son declaraciones públicas que acaba de hacer Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central durante la época de Néstor Kirchner. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bueno, este es el déjà vu que sentimos y no queremos. Yo me acuerdo que el gobierno de Macri en ese momento salió a decir, tranquilos, mirá, vamos a poner 60 millones de dólares por día. Esto. ¿Se acuerdan de esto? 60 millones de dólares por día. Tenemos 10.000 millones hasta fin de año. Era Duhovne y Lagarde, que Macri dijo, estamos enamorados de Lagarde, qué sé yo. Pero el dólar se fue igual. El dólar se fue. Y nos terminamos gastando los 45.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario. Entonces, yo no soy economista, no manejo una mesa de dinero. Se lo dije recién con mucho respeto a Furiase. No soy experto en finanzas, pero sí viví en la Argentina y tengo sentido común.
Y tengo memoria, al igual que vos, ya 40 años, por lo tanto es lógico, y lo digo con mucho respeto, tener miedo, tener desconfianza y también sentir un poco de angustia, que creo que te está pasando a vos, a mí, estar preocupado por no repetir la historia. Entonces, no nos pidan fingir demencia porque eso no va a pasar. En todo caso, lo que tienen que hacer es explicar con tranquilidad, con serenidad y solidez técnica por qué la historia esta vez es distinta y no se va a repetir. ¿Cuál es el déjà vu? Macri pierde las PASO de 2019, ¿te acordás? Así, 49-33. Fue paliza. 8 de La Baña, bueno, después estaba Del Caño, Gómez Centurión, Esparta. O sea, en agosto de 2019, Alberto le saca, a ver, 16,5 puntos a la fórmula Macri-Pichetto. ¿Qué ocurre? El mercado da por descontado que el kirchnerismo vuelve, que volvió. ¿Y qué pasa? El dólar salta de 45 a 60 en un día. Y con el correr de los meses, el ministro Lacunza termina diciendo que vuelva al cepo, porque si no, se iba a 100. ¿Cuál es el temor? Que se repita la historia. ¿Qué pasó el último mes? Bueno, primero la paliza electoral, lo que decía Furiase en la provincia de Buenos Aires, 47-33. Después vino la colección de derrotas del gobierno en el Congreso. No pararon hasta voltearle 3 vetos. Garrahan, universidades, jubilados, discapacidad, ATN. Después aparecieron los audios de Españolo, o antes, en el mismo momento, que apuntan contra el corazón del gobierno, que es Karina Milei. Y cuarto, el dólar sube 200 pesos en un mes. Una cosa es consecuencia de la otra. Vamos al 19 de agosto, hace exactamente un mes. ¿Cuánto estaba el dólar hace un mes? 1.300 pesos. Fuerte, ¿no? 1.315, 1.325, 1.380, 1.425. Mirá cómo va subiendo. 1.480, 1.515. O sea, el dólar subió 205 pesos en un mes. ¿Qué está pasando? El mercado tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? ¿De la vuelta al kirchnerismo? ¿Es verdad lo que dice Furiase? ¿Es una locura pensarlo? No, porque acaban de sacar 47% en el 37% del padrón nacional. ¿Es lo que sacan siempre? Sí. ¿Preocupa igual? Sí. ¿Qué más preocupa? Que un gobierno liberal nuevamente no pueda consumar las reformas estructurales que prometió. La fiscal, la laboral y la previsional. Lo mismo que le pasó a Macri, que es quedarse a mitad de camino. Eso es lo que no se puede repetir, que es menos impuestos, menos juicios laborales, menos cargas sociales. Por eso la sensación de déjà vu es absolutamente lógica. Aunque esta vez tengamos superávit fiscal, superávit comercial, yo sé, Federico Mamira diciendo, aclará que esta vez ya lo sé. Pero entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué el mercado no le termina de creer? ¿Qué más hay acá? Vamos a los hechos. El 2 de julio, Caputo, el ministro, dice una frase que va a quedar para la historia, mira. Bueno, siguiendo con eso, entonces vamos a contestar otras de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. No te la pierdas, campeón. Bueno, esto lo dijo el 2 de julio. ¿Sabes cuánto estaba el dólar ese día? El dólar compra campeón, 1.248. Fueron y compraron campeón. Por eso digo, hay que tener cuidado, hay que no ser soberbio. Esto es un país muy complicado. Pilar Rahola, este es un país muy delicado. Vos haces una de más y ahora está 1.515. ¿Entendés? Quiere decir que subió 20% en 79 días. Una cagada. Quiere decir que el mercado o la gente o las empresas percibieron, vieron, sintieron algo raro y salieron a dolarizarse. Llámese riesgo cuca, no sé. Siempre decimos lo mismo. La soberbia, mala consejera. ¿Qué pasó después del comprar campeón? 31 de julio, el equipo económico va al programa de Fantino y hacen esto, mira. Hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que realmente no está muy claro. Está bueno que se lo vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! Vamos. Y la tasa también. Gracias, chicos. Bueno, no flota. Ahí va, ya no flota. Vuela, te diría.
Y le tuvieron que poner bandas que ya hoy no estarían sirviendo mucho. ¿Por qué? Porque el mercado no termina de confiar. ¿Por qué no confía? Y yo creo, esto es lo que decíamos antes, no es un problema del programa económico, es un problema de viabilidad política. Siempre es un problema político. Por eso cuando subestiman la política y dicen la economía manda y hace todo, yo, bueno, soy politólogo y creo que la política es importante. La política es importante. Para que un programa económico bueno, malo, frío, tibio se cumpla, debe tener respaldo político y volumen político. ¿Qué necesitas? Control del Congreso, 1. Control de la calle, 2. Control de la agenda, 3. Siempre, siempre, siempre. Pero es bueno, este es mejor, este es único, es un capo, es un genio. Sí, pero ¿qué pasó en los últimos meses? La oposición le dio un golpe brutal en el Congreso con mayoría de 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. La oposición volvió a la calle. Bueno, pero son 100.000 personas. Ok, pero clima, te genera clima. Marcha grande como la del miércoles. Y la oposición controló la agenda mediática con el caso Españolo, las internas del gabinete. Entonces, ¿hay un problema económico o hay un problema político? Yo creo que hay un problema político. Y el problema político deriva en un problema económico. Esto es el déjà vu. ¿Por qué? Porque el mercado sospecha que el gobierno puede perder las elecciones feolas de octubre y no instrumentar el programa económico. Por eso se dolariza, por eso sube el riesgo país. El riesgo país sube porque el mercado tiene miedo que el Banco Central se la gaste toda ahora, como dijo Furiase. Hay y todas las reservas no estén para los próximos vencimientos de deuda. Ese es el miedo. Poneme la placa de riesgo país si la tenés. ¿Y qué hace más ruido todavía? La psicopatiada kirchnerista, ¿ves? Esto es el miedo. Que suba, que suba y que suba. Y la psicopatiada kirchnerista de final anticipado colabora. Se cae, no llega, renuncia. A ver. Y explotó, muchachos, porque no se puede gobernar desde un manicomio. No se puede gobernar desde la locura, no se puede gobernar desde el insulto, desde el grito. Es imposible eso, muchachos. El pueblo en un momento se cansa. Milei está haciendo todos los deberes para acumular millas, para subirse al helicóptero. Y no solamente para subirse, sino hacer un upgrade. Y el único que junta las millas para subirse a ese helicóptero es Milei. No somos los que estamos vaticinando algo que ya lo vivimos. Ahora, juro que no querría estar diciendo esto en este momento, pero estamos, en mi opinión, viviendo los últimos días del gobierno de Javier Milei. La renuncia de un presidente y de una vicepresidenta, pues tienen que ir los dos juntos, es constitucional. Yo creo que este es un presidente que tendría que renunciar por un montón de causas. Esto se tiene que terminar este gobierno, basta Milei, basta con el pueblo, basta de hacernos sufrir tanto, basta que venga otro gobierno. No es por golpismo, pero basta, estamos muy mal, están vendiendo la patria y la patria no se vende. Por las niñeces trans también. Gracias. Estos se van a ir. Van a hacer daño, sí, pero estamos preparados para eso. Levantemos el ánimo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Sabemos que es difícil, sabemos que todos los días vivir del miedo, del pierdo el trabajo, pero se van a ir. Así que si nos organizamos se van a ir antes. Oh, qué bronca me da eso. Si nos organizamos se van a ir antes, Goyan. No es casual que salgan todos al mismo tiempo a decir exactamente lo mismo. Es un nado sincronizado. No es casual que gobernadores, diputados, senadores, periodistas salgan a decir al mismo tiempo esto se terminó. Buscan instalar un sentido común, un sentido comunicacional. ¿Por qué? Porque quieren volver cuanto antes, pero cuanto antes, ¿eh? ¿Para qué? Para recuperar las cajas y para indultar a la chorra, a la señora, a la jefa, a la rea. Ahora bien, y con esto cierro, me niego a pensar que la sociedad argentina es suicida. El último gobierno de Fernández Massa, que ahora son los capos de la economía, llevaron el dólar de 60 a 1.200 pesos. Guarda con morir de nominalidad en la Argentina, ¿no? Que hay un economista que me va a entender lo que digo. ¿Estamos preocupados por el 1.500? Sí. Pero estos tipos metieron un aumento del 2.000%. 2.000. Y ahora hablan 1.900%, mirá. Y la inflación, ni que hablar, del 54 al 200%. 211. Y dejaron casi 20 millones de pobres. ¿Ok? Y sumaron 3,5 millones de nuevos pobres. Y ahora tienen la solución para todo. Bueno, de esa porquería la sociedad tampoco quiere ese déjà vu, ¿eh? Pero de ninguna manera.
Por eso al gobierno le tiene que quedar claro algo muy importante. No va a haber otra oportunidad. Esta es en serio lo digo, la última bala, pero de verdad. ¿Sabrá el presidente, yo no sé, lo que tiene que hacer para que la sociedad argentina le vuelva a creer? Creo que estamos ante una crisis de confianza. No alcanzó con la cadena del lunes, no alcanzó con los tuits de Caputo, no alcanzó con el préstamo del fondo. De alguna manera, yo no sé cuál es, el gobierno tiene que recuperar el control del Congreso, el control de la agenda, el control de la calle y el control del mercado. No dejen el cambio a mitad de camino otra vez. Porque los argentinos estamos cansados de vivir en un permanente déjà vu. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Hoy no tengo duda que si la gente pudiese elegir si estar acá o volver al 11 de agosto de la noche, el día de la primaria, donde el dólar valía 40, no 1000. Volverían todos masivamente, porque en ese momento la inflación ya estaba mayorista, de julio había sido 0,1. Déjà vu. If you think it's just a feeling, go back and look again. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la mesa. Federico Domínguez, hola Pilar, ¿cómo te va? Hola Alejandro Finocchiaro, gracias por venir un viernes. Seguimos acá con los chicos. Bueno, ahí se preguntaba, poneme la carátula. ¿Van a poder parar la corrida? ¿Hay poder de fuego para hacerlo? Primero, Pilar, bienvenida. Gracias. Entendés lo que está pasando, ¿no? Por más que es una historia repetida. Hay varias cosas que me parecen sorprendentes. Dale. La primera, que Milei, que ha llegado para hacer la batalla cultural, permita que le roben el relato público de esta manera tan rápida. Es decir, la izquierda, que ha dominado siempre el relato público, está volviendo a dominarla, se está instalando de una manera bastante eficaz. Pero más allá de esto, las elecciones no las ha ganado el kirchnerismo. Las ha perdido Milei. Las ha perdido no es lo mismo. el oficialismo. Y los ha perdido por la cantidad de errores que han cometido ellos. Por tanto, la solución está allí. Es decir, si tú miras los cifras, me entretuve un poquito. De entrada, las sumas de los radicales ya te daban un resultado diferente. Pero es que Milei tiene... Los radicales y los del PRO. Los radicales, sí. los del PRO... Lo que antes era Cambiemos. Exactamente, los radicales, los del PRO... Claro, todo el armado hace que finalmente la manera que tiene Milei de implementar su discurso, es decir, yo creo que no se equivoca en el proyecto, se equivoca en los instrumentos. Sí. Maltrata a sus aliados, maltrata al periodismo, crea una bronca permanente, te enaltece a Cristina Kirchner y a todo este mundo, que ya no es el problema. Fíjate cómo yo creo que en Córdoba lo ha acertado. Eso, Pilar. No, claro, en Córdoba lo ha acertado. Para vos, Cristina, ya no es el problema. No, la del balcón es la del balcón. Out. Fíjate que él no se equivoca cuando dice el problema es Ezeiza, no es Cristina, ya no es Cristina. Eso es un cambio radical. Lo de Ezeiza sí está bien, ¿eh? Está claro. Lo de Ezeiza sí entra mucho claro, más. porque lo que dice es, el problema es que tenemos que reconstruir económicamente este país para que funcione, sea viable. Está bien. Pero tiene que hacerlo él. Esos son valores lo de Ezeiza... Lo de Ezeiza son valores que lo llevaron al presidente. Recontra entra, Sí, porque claro, es, de verdad, si esto sale mal, si el dólar se vuelve a ir, si vuelve el populismo... todo eso te pasa por la cabeza, ¿eh? Milei tiene que hacer 3 cosas, creo. Bueno, y además se ha equivocado nacionalizando una campaña que no era nacional. Coincido plenamente. Pero la primera tiene que tomar de la manita a Macri y encerrarse como si fuera un gran hermano un fin de semana entero. Lo tiene que llamar. A ver, evidentemente, tienen que hablarlo y tienen que sudar. Y que hablar muchísimo. Como en el vestuario, ¿no? Y ponerse, porque se la juegan los dos. Se la juega el país. Bien, ¿eh? Lo segundo que tiene que hacer es cuidar todos los entramados de complicidad que puede haber. ¿Por qué está perdiendo el relato público? ¿Cómo es posible? Si venían para hacer la gran campaña... ¿Pero por qué sentís que pierde el relato público? Porque está asustado. Y porque no crea complicidades, no crea sinergias. Oye, es el hombre que se ha cargado todo el periodismo. Estoy de acuerdo, claro, pero tiene 4 medios de comunicación en contra. 4 medios de comunicación. Cristina ganó con los medios en contra. Para mí los medios... Tiene Milei 4 medios de comunicación en contra, que es lo que acabamos de ver. Sí, pero no es tan importante, porque hoy en día sí, claro que lo es, pero no tanto. Es decir, yo no te digo que no sea difícil con lo que confronta. Claro que es difícil. Un relato que se ha instalado en este país durante tanto tiempo no lo va a resolver él. Pero él, yo creo que ha ido pisando muchos pies
que no tenía por qué pasar. Y tiene es decir, Pilar al algo- final, el mercado que es un animal sensible, Y Pilar tiene está algo- reaccionando por la política. El problema no está en la economía, está en la política. No, cortito. Para Pilar. Tiene también, lamentablemente, el gobierno un problema que por ahora no puede resolver, que es una interna feroz. Digo. Sí. Obvio. Santiago Caputo y Karina, Bueno, y es eso la afecta política, y está ¿no? afectando Lo mucho que en la dice Pilar. campaña. Bueno, pero eso forma parte en la política ya es eso también. Las internas son clásicas. Pero yo creo, sinceramente, a mí me está gustando esa pequeña, sutil modificación en el discurso de Milei, porque creo que no se está equivocando. Esa, está bien. Por ahí va. Yo creo que por ahí va. Y Concuerdo. olvídense del kirchnerismo. Este no va a volver al kirchnerismo. 100%. Acá el problema no es económico, es político. Político. Necesita un shock político que le permita recuperar la agenda. Yo estoy insistiendo hace varios días con la necesidad de un plebiscito, que llame consulta popular, si el Congreso se la aprueba, que sea vinculante, si no se la aprueba, que sea no vinculante. ¿Para qué y quieres que- una consulta popular Para ahora? que la gente ¿No diga metes ese lío? que por ley que no pueda haber déficit fiscal. Si hay déficit fiscal, que no cobren sueldos diputados, senadores, poder ejecutivo. Mandá a consulta popular ficha limpia, jubilaciones de privilegio y una reforma Recuperar laboral. la agenda. Marcar la agenda. El Milei que vimos hace un rato en Córdoba, me gusta. Ese es el Milei del 2023. Pero ese nada es que ver de con hoy. el Milei de hoy a la tarde. Ah, Son dos Milei. El Milei que le hablaba al mercado. El tema es Ese es el que... Milei que Estaba conecta tranquilo. con la gente. Es un Milei y on gana demand. elecciones. Para los empresarios es uno, para la militancia es otro, ¿no? Este es el Milei que gana El tema es que yo también creo que la gente, más allá de esos temas que son Ahora ya, importantes, la gente está preocupada Tirá la también. pelota para allá. Digo, el que tiene 20, sí. Bueno, no, digo, te sumo, mira, te Sí, sumo, eso. vale. A todos los puntos que él marcó que están bien, también me parece que hay algo que hay que ocuparse, que es el que al día 20 no llega a fin de mes. Digo, ahí también tiene que hacer una consulta popular, digo, para ver qué piensa. Yo acá vine un viernes a escuchar a Pilar. No, Sí. Yo también, ¿no? Es Yo vine a escuchar a Pilar. Pilar es A ver, yo magnífico. estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pilar. Ok. ¿sí? Porque yo creo que el gobierno, ¿sabes qué fue lo que entendió? Que lo que lo llevó a ganar no necesariamente te mantiene en el poder. Claro. ¿Cierto? Ahí Por no. eso el cambio de discurso, por eso Claro. estas cosas, y está bien. Sí. ¿sí? Y tomar nota de eso está bien. Y yo creo que el gobierno tomó nota de eso. Ahora, yo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, la verdad que nadie me da bola. Pero que es, veamos la siguiente perversión. Hay un conjunto de espacios políticos, el presidente le dice el aparato del Estado. El Partido del Estado. El Partido del Estado, ¿no es cierto? Que tienen una práctica muy perversa que es la siguiente. Te dicen, ninguna práctica constitucional, como por ejemplo que el Congreso sancione leyes, es golpista. Leído así, es verdad. Sin embargo, la Constitución no es una letra muerta porque no puede abarcar todas las situaciones que hay. Cuando vos creas clima, cuando vos sacás a la gente a la calle, cuando vos preparás un paquete de decenas de leyes que por un lado le quitan herramientas a un presidente para gobernar, el caso de los DNU, todos gobernaron con estos DNU, yo lo votaría, pero para que tenga efecto a partir del 2027. Así todos empiezan. Claro. Cuando vos le votás 10, 12 leyes al gobierno por buenas causas, pero que son impagables, ¿sabés lo que estás haciendo? Estás desestabilizando al gobierno. Pero ¿Sabés? no puede- Déjame terminar esto, Johnny. Bueno, ok. Yo te iba a ¿Sabés decir qué es? salir de ese rol de víctima. ¿Sabés qué es? Es que no es víctima, porque yo no estoy asustado. Yo no tengo miedo y doy la pelea todos los días. Ok. ¿Sabés lo que es desestabilizar según el diccionario de la Real Academia? Voltear. Es comprometer una situación política o económica. Cuando vos la comprometés, ¿sí? Podés llevar a un gobierno Sí. a caer. Y ahí es golpismo. Pero Fino, una pregunta. Y ahí es golpismo. Eso no es culpa de ustedes. Entonces, Digo, a vos te pasó con tu bloque esta semana. Una diputada de tu bloque votó en contra del gobierno. Y se supone que no Varios, debería pasar varios. eso. Los penatos. pará. 8. No, culpa tuya. No, pero yo empecé diciendo, ¿Entendés a lo que voy, Pilar no? tiene razón, esto se soluciona con política. Nunca la economía arregló la política. No, claro. Siempre la política arregló la economía. Pero tenés un problema electoral. Es Vos tenés condición un necesaria. Congreso. Es condición necesaria. Usted es el Congreso de Aníbal Fernández, hermano. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Tenés el Justamente Congreso de Aníbal Fernández. lo que hay que hacer... ¿Cómo hace para Alberto, gobernar? Alberto. Mirá, Milei tiene una gran virtud, ¿sí? Que es haber comunicado el liberalismo para que lo entienda cualquiera. Sí. Y eso es una gran virtud. Creo que después cometió errores como los que dijo Pilar. Hay que volver a explicarle a la gente por qué, por ejemplo, si vos quitás regulaciones, una persona que tiene una panchería va a vivir mejor
Ahora, ¿sí? déjame decir Hay que explicar en dónde llega eso a la gente. Claro, vos recién hablabas de intentos desestabilizadores. Necesitamos más diputados y más senadores. Y claramente están tratando de desestabilizar otro Congreso. Y poneme la carátula del intento de desestabilización, que es lo que plantea Finocchiaro, se lo quiero preguntar a Pilar Rahola. El peronismo está en esta de aprovechar la crisis económica, que es lo que dice Caputo, ¿no? Ayer Caputo dijo, nos quieren voltear. Pero fíjate lo que plantean algunos periodistas y voy con Pilar Rahola. Dale, a ver. Si hay asamblea legislativa, cosa que no es un deseo, pero es una posibilidad, está en la Constitución, antes del 10 de diciembre Victoria Villarruel tiene que llamar a elecciones, pero si fuera después de diciembre, ella tiene que quedarse y cumplir el mandato por los 2 años. Roma no paga traidores, ¿no? Dice mucho Milei. Roma no se construyó en un día, también dice Milei. Nerón la quemó en un día. Digo, guarda, que así como Roma no se construyó en un día, se puede quemar en un día tranquilamente. Villarruel perfectamente puede ser esa persona. La que culmine el mandato de Milei para darle tiempo al peronismo a que defina su candidato. Y en esa definición tener un 2027 triunfal. Algo parecido a lo que uno imaginaba era Duhalde, ¿se acuerdan? Duhalde cuando asumió, Duhalde asumió para terminar el mandato de la Con el Rúa. compromiso de 2023 llamar elecciones. 2003 llamar elecciones. ¿Y cuál es la confiabilidad que aporta Villarruel? Ninguna, para mí ninguna. Bueno, yo no te estoy contando no sé, lo que yo expreso como un deseo. No, pero ¿pudiste hablar de esto? ¿Cuál es la confiabilidad que al peronismo le da Villarruel? Yo no le voy a decir quién. Pero y no es Moreno, ¿eh? Y no es Moreno el que me dijo el que me hizo ese análisis, que tampoco es un análisis definitorio, ¿eh? Es un... Eventualmente lo discutiríamos. A vos te sorprendería si te dijera quién me dijo eso. Porque no es precisamente gente del peronismo de derecha. No es la primera vez que escucho esto de que lo dice él, que el peronismo está preparando un sucesor y que se va a ir Milei y que tiene que asumir Villarruel. ¿Cómo lo ves desde afuera? Primero, a mí no me sorprende en absoluto que el kirchnerismo no quiera que funcione la economía. El kirchnerismo... Porque, entre otras cosas, porque funciona mejor cuando hay más pobreza. Pero es decir, una cosa, voltear un gobierno es otra. Pero es que es evidente que quieren voltearlo. ¿Sí? Yo creo que sí, que no hay ninguna sorpresa en eso. ¿Y ves alguna posibilidad de que pase? Claro que no. Claro que no, forma parte del relato. Claro que no. Es que, de verdad, poner el foco en toda esta gente es hacerlos crecer. El problema está en el otro lado. No hay que darle entidad. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Sobre todo de que este invento, porque Milei lo tiene todo. Tiene el momento histórico, tiene la voluntad de la gente de hacer un cambio, es el momento del paradigma. Tiene un proyecto económico que puede ser eficaz. ¿Qué le falla? Él. ¿Y vos que mirás todo de afuera? ¿Por qué él? ¿Por qué termina? Porque es la fábula del escorpión. Sí, cuando va sobre la rana y te sale. Es decir, fíjate Córdoba. Por la mañana está haciendo el discurso correcto y luego le sale el escorpión. Es decir, yo creo que el personaje... ¿Cuál es el correcto? Claro, eso iba a preguntar. El moderado. O sea, ¿el moderado o el de la...? Dice que el moderado. No sé. Claro. ¿A vos te gusta más el moderado? Yo creo... A ver... Lo que viste en Córdoba recién yo puedo entender que el discurso de Milei es un discurso fuerte y ha ganado con un discurso fuerte. Claro. Pero no puede olvidar que hay sectores muy importantes del país que lo han votado a pesar de él. O porque era exactamente, o porque era el mal menor. O incluso no lo han votado, pero les gusta. Esta es la gente que está perdiendo. ¿A vos te gusta el Milei más tranquilo, el que, no insulta, el que no se pelea con el periodista? Oye, el Milei grueso, que lo hagan otros. Pero él necesita tranquilizarlo. Pero para mí, como dice Luca, a la mañana tranquilo, a la noche... No, el escorpión es el que se pone nervioso y empieza a gritar y a decir... él mismo, él es su propio escorpión. Él es su propio escorpión. Él es el... Bueno, la bisagra para vos de lo que se rompió... A ver, en la fauna del escorpión, el escorpión acaba suicidándose porque pica la rana, ¿no? Pero hay otro, digamos, hay otro. Si quieres la rana será Macri, no sé, pero... Está en mi esencia. Exactamente, es la esencia, ¿no? El peronismo lo quiere voltear como intentó con todos los gobiernos no peronistas porque es un partido de origen fascista, corporativista. Ahora, lo que no se esperaban es la fortaleza del superávit fiscal, del plan económico. Si en este momento el Banco Central no estuviera capitalizado, no tuvieras reservas, no tuvieras apoyo internacional, porque el mundo no va a dejar que Argentina caiga por unos pocos dólares, el peronismo se estaría haciendo un festín con este gobierno. Pero contra eso no pueden. Pueden desestabilizar, sí. Pueden afectar la demanda de dinero y que eso te genere aumento de la tasa de interés y te impacte la economía, sí. Pero no pueden destruir el programa. Lo pueden estresar, pero no destruir. Pero mira, ellos mismos discuten sobre si hay que dar o no un golpe. De un lado, Moreno, como siempre, quiere el golpe. Del otro lado, Santoro dice, no hay que darle un golpe. Mirá. En realidad, el peor momento de Milei creo que va a ser mañana.
Ah, claro, sí. Comparado con hoy. Pero ¿hay algo de todo lo que pasa que es reversible? ¿O ves que es una pendiente final que no tiene retorno? Vamos a decir las cosas como son. Lo de Milei fue un experimento social desde el primer momento. Y yo creo que el establishment y el círculo rojo jugó a hacerlo pasar como una persona normal, cuando todos sabemos que no era solamente un outsider. Es mucho más que eso. Un tipo que decía que había que vender órganos, que, bueno, las barbaridades que dijo. Y nos hicimos todos se hicieron todos los boludos para tratar de venderlo como una suerte de Donald Trump latinoamericano y de esa manera ponerle un freno al peronismo. ¿Sabe por qué dice eso Santoro? Porque en el fondo es radical. Y sabe lo que los dos presidentes que se fueron radicales. Si Milei no se va rápido dentro de la ley y el orden, esto termina en una tragedia peor que el 2001. Pero mucho peor que el 2001. Todavía estamos a tiempo de agarrarlo. ¿Quieren dejarlo? ¿Quieren esperar porque piensan que no sé qué, las tonterías que escuché de Santoro? Bueno, como él no es responsable de la quiebra de ningún negocio, ni sabe lo que está pasando en el mercado, porque nunca trabajó. Santoro lo que había dicho antes es: los que piden la renuncia de Milei lo victimizan. Están trabajando para que Villarruel sea presidente. Moreno ve eso, sale y dice Santoro radical. Claro. Pero es verdad, Santoro es radical, yo no sé si es radical, pero sabe que a De la Rúa los voltearon y sabe que a Alfonsín lo voltearon. Vos decís, no le conviene al gobierno hablar de eso, pero pasó. Yo no creo que... Pasó en la historia argentina, lamentablemente. Sí, pasó. Yo no creo que si es el peronismo más racional o algo, creo que quiere que explote todo el país y heredar algo, una bomba de tiempo. Y no creo que quieran que termine este. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí, están jugados a eso. Sí. Y mirá, yo voy a decir algo que dijo Pilar de otra manera, a ver si coincidís. Hay que quitar el insulto del medio, porque cuando quitamos el insulto del medio dejamos de discutir sobre la forma y discutamos sobre las ideas. Bueno, Milei dijo y nosotros, los liberales, tenemos mucho para discutir en cuanto a ideas. ¿Sabés por qué? Porque los modelos que nosotros proponemos generan prosperidad en el mundo. Norcorea, Cuba o Venezuela son los modelos que proponen ellos. Entonces vamos a discutir. Yo no vi a nadie en Miami subiéndose un tiburón para escaparse a Cuba. Veo gente que se tira al mar en un neumático para llegar a la civilización. Oye, el ejemplo más claro es la respuesta del mercado cuando gana el kirchnerismo. Pero por supuesto. Para asusto porque se pone en peligro. La caída del mercado del 2019, después de las PASO, fue la segunda mayor caída de un mercado accionario en un día de la historia moderna. 50% ¿De la historia del mundo? De la historia moderna. La historia moderna. Sí, sí. ¿En serio? Es increíble. Hay un caso de un país, no me acuerdo si ganaron los comunistas o un caso así, pero es una cosa única, 50% en un día. Que el mercado de verdad está pensando que vuelve el kirchnerismo y por eso está preocupado. Ahí buscame de Pablo, pasa por otro lado. Hay algo interesante de las mesas. Lo que te dicen las mesas es que hubo mucha venta de locales y hubo mucha compra de extranjeros. Hubo mucha cuenta apalancada que tuvo que salir a vender local, pero hubo compras de afuera. Que el inversor de afuera está diciendo hay una oportunidad en Argentina y el local se asusta un poco por el clima y sale. Pero ¿te puedo mostrar algo? Vos sabés mucha economía. Hoy, Juan Carlos de Pablo, ¿estás de acuerdo conmigo? Es una de las personas más cercanas a Milei. Creo que los domingos cenan. Asesor económico de Milei, amigo. Es re simple la pregunta. ¿Alcanzan las reservas para que no se vaya todo el diablo? Quiero que vean la respuesta porque me preocupó. Mirá. Sí, dijo voy a vender hasta el último dólar. Y loco, ¿qué quiere que diga? Lo importante es que cuando lo pusieron a prueba en las últimas 2 jornadas lo hizo, ¿no? Claro, pero en 2 jornadas tuvo que poner más de 400 millones de dólares. Y sí. Y sí. ¿Y alcanza? Lo sabe Dios. ¿Qué es esa? Claro. Es el estilo de Pablo, pero si uno mira los números, vos tenés una base monetaria... por favor, lo sabe Dios. ¿Qué quiere decir? Una base monetaria de 25.000 millones de dólares y un poder de fuego del Banco Central de alrededor de 20.000. Sí. La economía no puede funcionar sin ningún peso. Y si vos tenés las fuentes de emisión cerradas, eso significa que alcanzan. O sea, el Banco Central... Es lo mismo que dijo Furiasi. Sí, ¿Cuál es el problema de Argentina? El rollover de deuda en dólares. Como no tiene acceso a los mercados, necesita pagar cash. Entonces esos dólares los tiene que comprar. Eso es lo que te consume reservas, no la intervención del Quiero aprovechar a Federico para preguntarle una cosita. O un recontra amigo de Milei que tiene confianza y sabe todo, no cree tanto en lo que dijo Toto Caputo, que dice sabe Dios. No, a ver, me parece que de Pablo, por lo general, nunca da pronósticos y tiene siempre una visión histórica.
Entonces te dice como en Argentina puede pasar cualquier cosa, eso es lo que te quiere decir. Federico, una cosita para entender lo que decía Furiase recién, que él decía, bueno, a ver, el nivel de pesos es cada vez más chico, nosotros tenemos dólares, o sea, en ese punto no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿cuándo el nivel de pesos va a llegar a tal nivel? No sé si tenés una fecha, pero por lo menos un aproximado, cosa de que el dólar se calme. ¿Cuándo se acaba la corrida? ¿Cuándo se acaba, Te doy un ejemplo. La base monetaria en Argentina durante el gobierno de Milei llegó a ser en un momento un poco más de 6 puntos del PBI. Cuando asumió eran 2,5 puntos del PBI. O sea, está una economía totalmente desmonetizada. Supone que te baje de 5 a 4, pero mucho más no puede bajar. ¿Y eso cuándo puede ser? Puede ser 5.000, 6.000 millones de dólares. Yo ni siquiera creo que eso vaya a ser necesario. Y además creo que al gobierno le va a ir bien en octubre por un montón de factores. Pero, digamos, el programa es sólido. Lo que te puede generar es inestabilidad. Te afecta en el programa porque la gente tiene miedo, compra dólares, dice... Iba a refaccionar mi casa, mejor espero, no cambio el auto. Te enfría. Eso es lo que está pasando. Lo dijo Milei. Sí. Bueno, hablando de algo que enfrió y cambió, para mí al gobierno le sacó mucha credibilidad y confianza, lo de Españolo. Hay novedades y las tiene Bruno. Españolo le contó a Milei de las supuestas coimas. Mirá, porque Johnny, se levantó el secreto de sumario y creo que tenemos acceso a todo, ¿no? Tenemos de todo, pero antes déjame contarte que recién Milei en Córdoba dijo que los audios están hechos con inteligencia artificial. Atención con eso, lo acaba de decir exactamente. Ya lo están levantando en todos lados. Dijo a ver, busquémoslo. Están hechos con inteligencia artificial. Dicho, pará, tengo el textual, si querés, antes de meternos de lleno. Mirá vos. Dijo, a ver, acá lo tengo, mirá. ¿Están hechos con inteligencia artificial o están editados? No, lo leo textual. Ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras ellos tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de vialidad. Lo de la tobillera es verdad. Lo de, vamos a ver si lo de realidad, inteligencia artificial... Pero si no me equivoco, es la primera vez que habla de inteligencia artificial respecto a los audios, ¿no? La primera vez. Hay que reincorporar a Españolo a su cargo y desintervenir Landi, porque no pasó nada. Lo que es un marginal. No lo sé. Hablando de la causa que se levantó el secreto de sumario... Lo que declaró Cerimedo, ¿no? Está lo de Milei. Mirá, lo tenemos. Dale. Y ahora también tienen miedo. Porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. No paran desde el Congreso de la Nación de tratar de torpedear los logros de este gobierno, que son enormes, muy a pesar de ellos. Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. ¿O acaso somos tan tontos para dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos? Los argentinos sabemos que el Partido del Estado responde con mentiras. Los quieren asustar, pero no van a poder pararnos. La ola de la libertad es imparable. Bueno, en esa parte que pusimos no dice, era otra parte. Dice chimentero. Exacto. Supongo que lo dice por español o no. Sí, pero había otra parte donde hablaba específicamente de los audios. Coporreal. Bueno. No, puede ser. A mí me sonó más eso. Puede ser, chimentero, puede ser. Me sonó más eso que otra cosa. Vamos a los detalles que se están conociendo en la causa, que por supuesto se levantó el secreto de sumario y empezamos a ver muchas cosas que hasta ahora eran desconocidas. Dos datos te quiero dar, Johnny. El primero, a ver, por supuesto, la declaración de Cerimedo. ¿Qué es lo que dijo? Españolo me contó que ya le había dicho a Milei. Sí. Eso es un dato importante y además a Petovelo. Textual. Y hoy le cuenta Españolo que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó que no podía ser. Esto es textual de Cerimedo en la causa, ¿no? Esto no es un dato menor porque, si esto es cierto, Españolo le contó a dos personas que eran funcionarios de esto. Al presidente de la Nación y a la ministra de Capital Humano. Que no podía ser. Y ahí Españolo me cuenta que le dice a Milei que esto ya se lo había contado a Petovelo. Esto es lo que dice Cerimedo, que ahora hay que comprobar si es realmente cierto. Me dicen que me dicen. Es un me dicen que me dicen, pero está diciendo que el presidente de la Nación supuestamente sabía de todo esto, por eso me parece una declaración que no es menor. Hay una frase que es más fuerte. Además, Españolo me cuenta que los Menem se están choreando casi un palo por mes. Se están choreando casi un palo por mes. Esa es una frase fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. $, ¿no? Y además te quiero dar un dato importante que se conoció hoy. A ver, lo adelantamos acá en Lo he borrado, ¿no? Que es lo siguiente. La justicia está comprobando que Españolo, un día antes, mirá vos qué rápido y qué pillo, 21 de agosto a las 3:30 de la tarde, hizo una copia de su celular
borró selectivamente mensajes, pero atención, porque hay otro celu en el que está la copia de los WhatsApp. O sea, están todos los mensajes. Y, a ver, de hecho, Yanni, no sé si podés mostrar el documento que te había pasado. Si lo tenés, no importa, si no... Sí, Bueno, lo mirá, tenés, mostremos el documento, mirá. Ahí está. Ese es el papel que aparece hoy donde se comprueba que él hizo una copia en otro teléfono. Mirá. Dice, tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo. Mirá vos. Entonces, ¿qué es lo que cree la justicia? Que Españolo pudo haber borrado todo. Ponele que borró los mensajes con Milei, ponele que borró los mensajes con Karina o con cualquiera, con Garbellini, pero hizo una copia que está en otro celular. O sea, los mensajes para con Milei estarían. El celular debe estar... ¿Con Milei o con Karina Milei o lo que sea? Ese celular debe estar en Alaska. Anda a encontrarlo ahora. O sea, en una caja fuerte. Lo tiene un oso polar en Tanzania Alaska, está. claro. Sí, Mirá, o sea, está lo de lo que bueno. decías de Milei de inteligencia artificial. A ver, Vamos, veámoslo. sí. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Sí, claramente. Acá sí. Es fuerte esto, que hable de inteligencia artificial. Muy fuerte. Ustedes piensen que se supone, está medido, que el caso Españolo entró mucho en Entró. Y que la gente se convenció que era Españolo. Es fuerte. Vamos a ver. Sí, porque además tengo entendido que, a ver, los peritajes que se han hecho sobre los audios demuestran que son reales, claro, digamos. claro. Bueno, Ayer, está bien. Cecilia Moró, diputada masista, mano derecha de Sergio Massa, dijo, Españolo pasó más tiempo en Olivos con Milei que con Yuyito González. Ahora te voy a contar Milei con Yuyito. qué quiso decir, mirá. Gracias por venir, Bueno, dentro de todo lo que pasó... una cosa de lo que estaban hablando? Por supuesto. 3 cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Españolo pasó más horas en Olivos con el presidente Milei que Yuyito González. O sea, no es una persona que llegó ahí y escuchó algo de refilón. Sos brava, ¿Pero es verdad o no? Lo dicen los registros oficiales. Sos brava, le dice. A ver. No, yo no sé. Creo... Ayúdame a traducirlo. Sí, bueno, creo que Sergio Massa quiere meterse en el barro más profundo. Eso es barro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ella lo que está diciendo es los registros, que tiene más entrada Españolo que Yuyito, ¿no? Sí, está diciendo otra cosa. Hablando de Españolo, mejor. un dato importante, porque hasta ahora Españolo parecía ser como el bueno de la película, ¿no? Yo sabía lo que estaba pasando, pero bueno, no me animé a denunciarlo, choreaban debajo mío. Es un delito no denunciar, recordemos. Es un delito grave. Es un delito grave. Pero el tema es si él levantó, si choreaba él, eso está diciendo. Pero esperen, se levantó el secreto sumario y están apareciendo datos que confirman que en Andis, durante su gestión, había irregularidades en los contratos, posibles sobreprecios, posible direccionamiento, y quien firmaba era él. Entonces, déjame preguntarle a Pilar, ¿cuánto daño podría haber hecho esto? Obviamente nadie tiene la respuesta, pero un supuesto caso de corrupción, ¿entra? Eso hace daño. Sobre todo porque además la respuesta que de momento está dando Milei, lo que interactúa es en el pensamiento de la gente que todos son iguales. Claro. Es decir, es la frase típica de cuando tomas un taxi. Yo siempre los taxis les pregunto por el gobierno. Los taxis hablan. Y cuando me defienden a Cristina Kirchner o al kirchnerismo en general, yo les digo, bueno, pero esta gente ha robado mucho. Todos roban. Son todos iguales. Entonces, cuando Milei está defendiéndose, inmediatamente habla de la tobillera. Esa creo que no es la defensa. Esa no es la respuesta. Y además, este sí que es un tema central, porque si algo tenía hasta ahora Milei, es que venía a acabar con todo. Claro. Acabar con el sistema corrupto. Eso entró. Eso le toca. Es decir, yo creo que es donde más daño puede ¿Pudo haber. haber perdido voto del votante republicano, el votante del PRO, del votante no? Decir, che, esto no me gusta, me quedo en mi casa. No, yo es que vota el kirchnerismo, yo creo ¿no? que ese tipo de votante le pesa más el hecho de que le está arreglando la economía. Pero sí que crea desconfianza en su manera de hacer política. Hay gente que está cansada. Dice, bueno, ya me va bien, no quiero que ganen. Por eso yo creo que al final en las elecciones va a ganar. Porque el voto que... ¿Ahora en octubre crees que va a ganar? Sí, yo creo que sí, porque primero, no veo el kirchnerismo tan organizado y segundo, porque la gente que puede estar más o menos enfadada con Milei o que no le gustan según qué maneras de hacer, etcétera, etcétera, a la hora de la verdad se están jugando... ¿Estás de acuerdo, Finocchiaro? Están jugando el país. Que al final en octubre va a ganar el PRO y la Libertad Avanza, el pero PRO. ¿sabes por qué? Porque, a ver, acá hay mucha gente que mira la macropolítica o la macroeconomía. Cuando vos recorres, en mi caso el conurbano, por ejemplo, mucho... Sí, ahí perdieron. Sí, pero vos te das cuenta, sí, se perdió en una elección donde la gente hasta no sabía ni que se votaba ese día.
Los kirchneristas lo sabían, pues fueron y votaron. Y el peso de los intendentes... Pero Fino, cuando fueron a votar hicieron otra boleta que no la de ustedes. No sean malos, porque están igual de... A ver, Lucas, no pongamos primero, el peso de los intendentes es tremendo porque se la jugaban ellos. Sí, eso, ¿verdad? Ahora no juegan los intendentes. No juegan los intendentes. Tenías vamos a ver si no juegan las boletas tramposas. Ahora vas con boleta única. Ahora vas con boleta única. Sí, pero ¿sabes qué? Yo veo mucha gente de trabajo que me dice, no, la verdad que no la estoy pasando bien, pero ¿sabes qué? Estoy podrido de lo que había antes. Lo banco, ¿está bien? Y creo, ¿yo te puedo agregar algo? Creo que vamos a mejorar. Hay mucha gente que no fue a votar y se asustó. Mucha gente que yo conozco de clase media que dijo, la provincia, bueno, no. Y ahora se asustó. Una cosa, hasta se puede decir una cosa un poco gruesa, pero el miedo del mercado le va bien a Milei. ¿Sí? ¿Por qué? Pero el de la gente, Pilar. En el momento en que se ha creado, después de una derrota electoral, de golpe el mercado se mueve y mira qué condiciones el dólar. Y esto activa el miedo. Pilar es muy inteligente. Eso activa el miedo. Y en algún momento alguien evaluó en la oficina de maldades... Que una disparada del dólar te puede beneficiar. No en el gobierno, pero algunos consultores pensaron, mientras peor le va la economía, mejor es para que la prometo que cerramos. No, porque crea miedo. 5 millones de personas no fueron a votar. Es muy significativo. Es un montón. Y el miedo controlado, porque el dólar tiene un techo, moviliza. Yo quiero ver ese techo. Ustedes están muy seguros. Sí. Yo vivo en Argentina, igual que vos, no, yo estoy tengo miedo. ¿Y vos estás tranquilo? Sí. ¿Vos me ves muy nervioso a mí? No, es una decisión del gobierno, básicamente, la banda, pero hay un acuerdo firmado con el FMI, un compromiso lo va a mantener. Ustedes no respiraron el terror que se produjo de golpe por la derrota electoral de Milei. Claro. Gente diversa. Que al final yo creo que ese ambiente, ese cambio de clima que hay en el país... se asustó ante esta derrota y esto se va a activar en las próximas. Yo creo que está muy lejos Milei de perder. Bueno, cerramos en 15 segundos. Yo coincido con esto. El miedo activa, pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros en la campaña tenemos que activar la esperanza. ¿Y sabés cuál es la esperanza? Yo le digo a la gente, cuando vengan a la ciudad de Buenos Aires y pasen por la 9 de julio, vean el Teatro Colón. El Teatro Colón no es solo el mejor teatro de lírica del mundo. Es como los argentinos nos veíamos hace 113 años. Tenemos que volver a vernos de esa manera. Y eso es generar esperanza en la gente para que no nos tengamos que ir desde esa isla. No, y la imagen internacional. Argentina empezaba a ser creíble. Argentina exportaba maestros, Pilar, a España. No, pero ahora empezaba a ser creíble como país para seguir siendo creíble porque estamos haciendo las cosas bien. Y es que veo muy lejos, yo creo que nos dejamos llevar por el ruido de toda esta gente que domina muy bien el relato público, pero está muy lejos de que esto pueda volver a gritemos la esperanza. Luqui, sigue el debate en el pase, mijo. Sigue el debate en el pase. Gracias, Finocchiaro. Un placer, como siempre, recibirte. Se queda Lucas, qué bueno. Gracias, Pilar. Gracias. Siempre un lujo recibirte. Te queremos y te admiramos. Federico, gracias. Un placer en serio. Bruno, siempre presente, se queda en el pase. Cana, muchísimas gracias, amigo. Y un Cana muy moderado, me sorprendió. Yo te veo los viernes acá prendido fuego. No me dejaron hablar. Siempre. Vamos al pase contigo. Mañana tenemos... Ya venimos, dale. Acá estamos, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bueno, dos Milei, dos versiones en la bolsa de Córdoba y en un acto de campaña. Descubre tu propia aventura. ¿Querés que veamos parte de lo último? Se parece bastante en el tono a la previa al 7 de septiembre. Escuchen. Todo esto que están haciendo la máquina de impedir es porque están cagados. Por eso, desde el mes de febrero a marzo, no paran desde el Congreso de la Nación de tratar de torpedear los logros de este gobierno, que son enormes, muy a pesar de ellos. Y como si eso fuera poco, recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. Bien. Estábamos discutiendo lo del chimentero. Antes dijimos que lo del chimentero era por Pañolo.
Después nos dimos cuenta que no, que se refería a Real. ¿No? Igual en otro momento habla de los audios. Real, para mí es por Real. Claro, porque después en otro momento hay otro tramo donde habla de los audios, vuelve a hablar de chimenteros y dice que están hechos, palabras más, palabras menos, con inteligencia artificial. A mí me sorprendió, amigos, la diferencia entre el Milei... Los audios están hechos con inteligencia artificial. Sí. De hecho, lo dice deberá fuerte. de ser la justicia igual, ¿no? Está bien, no, pero es una novedad. Totalmente. Conozca la veracidad después de que Cerimedo ya dijo que es el contenido, no importa si viene en audio. Eran conversaciones habituales de Españolo. Y había gente del gobierno que ya había dicho que el audio era real, pero que el contenido era falso. A mí me sorprende, Diego, hace un ratito charlábamos que, a ver, creo que es la primera vez que Milei dice audio y al mismo tiempo inteligencia artificial, la primera vez. No, nunca lo había escuchado. A ver, y que en la justicia, por lo menos los peritajes que se hicieron de los audios hasta ahora marcan que son reales. Igual te digo una cosa, Bruno. A mí me sorprende la diferencia entre el Milei afuera y el Milei de la bolsa. Fue un Milei muy calmo. Bueno, yo le decía a Diego recién, mercado, arrancó agradeciendo, cosa que nunca. Segundo, habló de procesos de cambio que generan resistencia del status quo, habló de décadas de acumular ideas de direccionamiento incorrecto, todo muy bien. Un proceso que implica comprender que las cosas que nos trajeron hasta acá hay que cambiarlas. De hecho, fíjense, adentro de la bolsa, cuando habla de Schiaretti, no le dice mentiroso, no lo descalifica, dice, Schiaretti nos criticaba a nosotros y hacía una propuesta de gastar más. Ahora, afuera le dice, sos un mentiroso. Es decir, a mí me cuesta un poco asimilar en un mismo proceso de campaña, en un mismo día, en un mismo lugar. Porque yo te lo explico, no quiere decir que lo justifique. Sí. A ver. Tienen dos destinatarios distintos los mensajes. ¿Y se puede? No sé. Yo te digo, el Milei de la tarde era el que le hablaba al mercado, el que decía el dólar, cuidemos, que yo. El Milei de acá era un Milei en campaña, que dice Schiaretti es un ladrón y no sé qué y cómo. Pero perdón, el Milei de la mañana a ver, temprano, veamos la otra versión. Dale. Tenemos, a ver. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Bueno, en realidad, frase, ¿no? ahora vamos a mostrar lo de la bolsa. Esta parte era lo que estábamos mencionando, que es una frase como fuerte, él dice lo de que es inteligencia artificial. No, es una frase fuerte. Sí, fuerte, porque además... El tema es que vos, digamos, no es que vos entregás el discurso puerta a puerta al mercado, donde entonces lo que hiciste en la bolsa solo lo ven y todo el mundo ve todo de cualquier plataforma. Coincido. ¿Y puedo decir algo más? Para mí es... Puedo decir una cosita cortita del tema audios y ya les doy pie para que hablemos del tema mercados y demás. La frase de Milei me parece que no es casual, porque la dice un día después de que se conoce la declaración completa de Cerimedo. Claro. Y Cerimedo lo que dice es que supuestamente Españolo le había contado a Milei. Le había contado a Milei. Del esquema de corrupción dentro de Andis. Yo no sabía, es todo trucho. Me parece que no es menor que el presidente diga que está hecho con inteligencia artificial. Pensémoslo al revés. En vez de analizar lo que Milei dice, analicemos lo que suponemos que los 20 puntos del balotaje que se le fueron quieren escuchar y lo que el mercado intranquilo que llevó el riesgo país a 1.500 y el dólar a 1.500 quiere escuchar. Yo creo que no, Diego. ¿Qué creen que...? Yo estoy equivocado, mira. Pero que, bueno, estoy respondiendo. ¿Qué debería escuchar el mercado? Calma, Diego. Bueno, calma. Entonces, si vos sos un multimillonario con 500 palos en tu cuenta bancaria, no querés alguien que esté quemando pólvora, querés serenidad, querés saber que tu guita en 4 años va a seguir rindiendo. ¿Qué pensás vos? Yo creo que el mercado puede entender que está en campaña y que puede tener dos registros distintos. Lo que pasa es que el registro público, el registro en el acto de campaña es el que ha generado problemas políticos a Milei. Entonces puede haber dudas para el mercado de si ese estilo y ese tono sostenido, aunque sea en la cancha de la campaña política, no termina perjudicando a la hora de votar. Y hay algo interesante. En un momento dicen que yo no escucho, que Milei no escucha. Eso le sale en los focus group. ¿Qué quieren que haga? ¿Escuchar qué significa? ¿Que cambie el plan económico y adopte el plan de ellos? Pará, esto dijo Milei. Esto es lo que dice hoy cuando se le reclame que escuche. ¿Quieren ver un fragmento en la bolsa? Dale. Digamos, que lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país,
un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. El tono es El tono es otro. El tono es otro, amigos. Por supuesto. Ahí con la explicación del déficit y del equilibrio, ¿no? Yo me puedo equivocar, Lo que a mí me ¿no? preocupa... Pero digo, uno que tenga un mínimo conocimiento de Córdoba sabe que para los cordobeses primero está Córdoba, segundo está Córdoba, tercero está Córdoba, después está el Fernet, después está el Cuarteto y en 10º lugar vienen los partidos políticos. De hecho, Macri, inteligentemente, nunca bardeó a Córdoba, ni a ningún cordobés. Se llevaba a Bárbaro con De la Sota, Bárbaro amigo de Schiaretti y amigo de Yarlora. Milei habló muy bien de Macri después de mucho tiempo. Yo lo vi entero, el discurso. Sí. Y en un momento dijo casi que es presidente de la nación gracias a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, que le permitieron tener el apoyo del PRO. Casualidades de la vida, lo dijo en Córdoba, donde Macri sacó el 70%. Lo dijo en Córdoba, donde Juntos por el Cambio sacó el 70%. ¿Lo van a llamar a Macri, creen ustedes? ¿Hay información, Creo que rumores? están viendo, porque guarda cuando vos llamás y te tirás a la pileta y no hay agua, ¿no? Están tanteando qué receptividad hay del otro lado. Yo creo que está media vacía la pileta. Macri, no sé quién hizo así, pero yo no sé. Yo te digo, hoy justo... Supongo que va a esperar un poquito, ¿no? Vos cuando te tirás al agua, mirás si hay agua o no, o te tirás sin mirar. Hoy le pregunté a un dirigente... Gordo, ¿no? Hoy le pregunté a un dirigente pro-pro. Bien pro-pro. Pro-puro. Sí. Me dice, mira, yo esperaría que la situación esté un poquito más complicada. No sé si ahora me entendés. Obvio que hay un juego político del otro lado. Cerca de Macri dicen, claro, ahora. A ver, espera. Uy, no tengo señal. Espera, a ver. No tengo señal. A ver. Pero además, el hecho de que menciona a Macri y lo elogie, hace mucho que no lo estaba elogiando, es muy central. Recordemos cómo salió la elección de 2023, la general, no el balotaje, donde Milei arrasó en Córdoba por el 74% de los votos. Milei, como presidente en la elección general, obtuvo el 33% de los votos. Segundo estaba Schiaretti y tercero Patricia Bullrich, o sea, Juntos por el Cambio con el 22%. Claro. Ahora, si vas a la del Congreso, también La Libertad Avanza estaba arriba con 33% y tercero con Juntos por el Cambio con 26%. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿qué es ganar para Milei en Córdoba? Obtener ese tercio que obtuvo en la general de octubre de 2023. ¿Cuánto de los votos de Juntos por el Cambio, que iba aparte en esa elección, se los puede quedar, los votos de PRO de dentro de Juntos por el Cambio, se los puede quedar Milei en la elección de Córdoba en esta elección? Un dato más. ¿A quién le pido disculpas hoy Milei? A Luis Juez. Claro. Después de que el gordo Dan le haya dicho de todo. No, y lo desconoció a Dan. Y lo desconoció a Dan. Dijo, no, bueno, es uno más de mis 12 millones de seguidores. Un dato ahí, ¿Cómo está el gordo Dan con un dato que recuerdo es que una de las primeras personas en llamar a Luis Juez fue la propia Karina Milei. Fue Karina y fue Franco, que salió en tu programa. Sí, claro, salió con Vean cómo se refirió a Dan. Me parece verdaderamente casi muy raro, digo, muy propio de los periodistas. ¿Usted sabe cuántos seguidores tengo yo en Instagram, Twitter y Facebook? Millones. Cerca de 12 millones. ¿Usted cree que yo me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores míos? Es decir, entonces, digo, cuando es un tema así, me preguntan a mí, ¿o qué es lo que hice yo? ¿Cuál es mi posición? Me parece ridículo, digamos, o sea, que hagan, digamos, una reflexión sobre qué quieren, qué creen que, digamos, o sea, yo vine acá a controlarle la vida y entonces controla. No, digo, yo soy liberal. Lo desconoció. Ahora vos fíjate. Entonces Dan es 1 entre 12 millones, pero justo anoche lo tuvo en su streaming al ministro de Economía diciendo la frase del día de ayer que es: si quieren venir que vengan, tenemos los dólares y les vamos a disparar. El gordo Dan no es uno más. No es uno más. Nadie puede desconocer la importancia del gordo Dan en el esquema de comunicación del gobierno. Santiago Caputo, ¿no? Totalmente. Y además, chicos, yo no sé cómo cae al votante joven de Milei, entre los cuales el gordo Dan es un personaje. Ese desconocimiento que hace el presidente del gordo Dan es casi como una traición a
a una persona fundamental. A un soldado fiel. Un soldado fiel. Traición totalmente. no es, pero entiendo que no debe, al Gordán no le debe gustar, a los que lo quieren al Gordán El tampoco. problema es que vos no podés hacer manta corta para tapar a juez, destapar a Dan. Claro. Bueno, Es ahí el está. momento de tenés que ir a abarcar Sumar, a todos. claro. Abrazar. Es el momento de abrazar, Diego, sumar, es perdón. el momento de ir a recuperar 20 puntos. Pero abrazar no es ser calmo y putear afuera, digo. Me parece que abrazar es tratar de mantener un discurso parecido, porque la verdad que lo que dijo Milei en la Bolsa de Córdoba, a mí desde un punto de vista técnico me pareció muy razonable. Una lógica de no gastar más de lo que se recauda, una lógica de combatir la corrupción, una lógica de permitir que un gobierno tenga una política de Estado. Ahora, 2 horas más tarde tenés que mantener algo más o menos parecido. Si no, es como que te pones a pensar si lo anterior no fue una puesta en escena. Y además en relación a esta idea de que el gobierno tiene que mejorar el modo en que hace política. Hacer política no es hacer mesas que en definitiva no terminan llevando a ningún lado, sino es dar respuestas apropiadas en el momento crítico. La respuesta sobre el gordo, Dan, es un problema político. Es decir, ahí no está haciendo buena política de campaña el presidente. Sí, voy a compartirles lo que dijo sobre Juan Schiaretti. Que no es no es kirchnerista, es un peronista del centro. Tan lejos está, no se podía ir a buscar algo ahí. ¿Viste? Como, ¿es el momento de la ortodoxia absoluta? ¿O es el momento de, chicos, vamos a navegar en zigzag y no en línea recta porque tenemos viento en contra? Vamos navegando para acá, para allá, porque si vamos para ahí perdemos por 13 puntos. A ver. Vamos a tratar de que sea... Tiene un competidor fuerte, que es el ex gobernador Schiaretti. Digamos, sí, un mentiroso, ¿no? Porque dice que va a aumentar el gasto público, hace propuestas que implica 7 puntos del PBI de mayor gasto fiscal y dice que quiere mantener el equilibrio fiscal. Digo, eso es mentira. Digo, entonces yo digo, ¿qué lo va a financiar? ¿Con emisión monetaria? O sea, ¿nos va a romper la cabeza con inflación? Una cosa es Schiaretti. Cuando fue el balotaje, obviamente lo fue a buscar, porque creo que tenía, no sé, 7, 8 puntos, no sé cuánto dijiste. Schiaretti, te digo, obtuvo el 29% en Córdoba, pero yo digo a nivel nacional. Y además, ¿cuál fue el acuerdo? Le puso 2 funcionarios de Schiaretti. Le puso a Franco Mojeta y a alguien más en Lancés. A Giordano. A quien lo rajaron porque su esposa votó en una parte de la ley de bases en contra del gobierno. Qué lejos quedó eso, ¿no? Pero mirá, contestó Schiaretti, mirá. A ver. Ahí está. Milei terminó su paso por Córdoba con su mentira a cuestas. Fuerte, y después sigue. Lo que les quiero mostrar es que de fondo... Dale, lee un poquito. El presidente mintió una vez más, descaradamente a los cordobeses, seguramente porque le incomoda que nuestra provincia haya sido el ejemplo de prosperidad, manteniendo el equilibrio fiscal, garantizando la inserción social y ejecutando las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo. En Córdoba no nos callamos, siempre vamos a decir las cosas como son. Claro, lo que te decía recién, Johnny. Habla de bajar ingresos, habla de bajar ingresos brutos, o sea, le dice a Milei, estoy siendo liberal también, ¿no? Muchachos, el problema es que todo esto es más de lo mismo en la tensión política y hoy es un día extraordinario en el sentido negativo. Bueno, el dólar pasó los 1.500, se gastaron 678 millones de dólares y 1.500 de riesgo país. Entonces, esos números te demandaban que vos puedas modificar algo de la conversación pública para intentar tranquilizar. Yo sé que la estrategia propone y después el temperamento dispone. Eso es el problema. Pero a este ritmo no se puede seguir. Miércoles 50 millones, ok. Jueves 380 millones, hoy 678, te da 1.100 millones de dólares en 3 días. Con un dato, eso es insostenible. Con un dato preocupante, porque vos toda la plata que estás volcando ahora, de alguna manera, con tener el dólar, es plata que después no la vas a poder usar para vencimientos de deuda. Claro. En enero tenés que pagar 4.000 palos. Además, el país sigue después Solo de en enero, claro. Sigue andando. Obvio. Seguimos nosotros también andando. Dale. Gracias, querido. Buen fin de.